Buenos días, hermanos. ¿Cómo han pasado esta noche? Sí, muchos han debido desvelarse, ¿no? Por eso para algunos estaba mal la noche. Sí, vamos a comenzar también cantando estas alabanzas. Vamos a cantar el himno, el número 108, por favor. Himno 108. Vario, mi Salvador, una mañana triste subió, y amarga muerte llena de horror, sobre una cruz él por mí sufrió. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en él creí. Padre, perdona, ten compasión, ellos no saben que hacen muy mal. Yo doy por todos mi corazón, para que tengan paz celestial. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en él creí. Oh, cuánto le amo, mi amigo fiel, servirle quiero y honrarle más. Mi vida toda es solo de él, gloria a su nombre, siempre y jamás. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en él creí. Amén. Verdaderamente es así, ¿no? A partir del tiempo que nosotros recibimos la salvación, entendimos perfectamente este evangelio, cambió totalmente nuestra vida. Amén. Así es. Verdaderamente la palabra puede cambiar, ¿no? No nuestro esfuerzo, ni nuestro corazón, que muchas veces nosotros ponemos porque quisiéramos llevar a una persona también, ¿no? Sino la palabra puede cambiar. Amén. Sí. Vamos a cantar otro himno, el himno 203. Himno 203. Alguien está a mi puerta, paciente quiere entrar, quiere morar en mi alma, todo mi ser salvar. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. No quiero que te alejes, entre en mi corazón. De mis pecados tan negros, ¿quién me libertará? El que
que se encuentra a mi puerta, solo me salvará. La voz de Cristo oigo, abre mi puerta hoy. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. Mi corazón yo te abro, entra, oh Salvador. Mora en mi ser para siempre, sé tú mi Rey, Señor. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. Amén. Como esta alabanza dice, ¿no? Verdaderamente Jesucristo hizo mucho por nosotros. Amén. Verdaderamente nosotros tenemos que estar bien agradecidos con Él, aunque no merecemos nada, ¿no? Por nuestra condición que tenemos, pero por amor a este mundo, Jesucristo dio todo. Amén. Amén. Así que todos los que estamos acá en la iglesia somos privilegiados, hermanos. Amén. Sí. Por eso debemos estar todos los días agradecidos con Dios, porque aún nos da un día de vida, porque Dios también puede mostrar muchas cosas, puede mostrar su gloria en nuestras vidas. Amén. Vamos a cantar otro himno, el himno 220. Himno 220. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre
siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10.000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Amén. Sí, verdaderamente estas alabanzas levantan el ánimo. Amén. Aquí está escrito la palabra misma de Dios, ¿no? Así como dice, el que habita al abrigo de Dios estará protegido. Amén. Estará protegido por Dios mismo, ¿no? No caerán o no resbalarán sus pies, dice, ¿no? Aún por sobre lo que nosotros, por nuestra condición, no merecemos tanto, pero por amor a este mundo, Él nos ofrece todo eso. Amén. Amén. Sí, vamos a cantar otro himno, el himno 110. Himno 110. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré.
aunque Él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por Él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Vivir en Cristo me da paz, con Él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Amén. Sí, vamos a cantar un himno más, el himno 157, y posteriormente vamos a estar invitando, ¿no?, al presentador, hermano Rodrigo, y para que podamos continuar también con el programa de la iglesia. El himno 157. Bueno, himno 157. Bueno. Himno, cambiamos de himno entonces. 143, himno 143. Después de este himno, ¿no?, vamos a invitar también al presentador. Y mientras tanto también, hermanos, los que están con celulares puedan bajar el volumen o puedan poner en modo vibrador, así para que también durante el tiempo que comparte el siervo también no perjudique a nadie también, ¿no? Puedan revisar mientras tanto sus celulares, puedan bajar el volumen, poner en modo vibrador. Bueno, vamos a cantar el himno 143. Oh, cantadmelas otra vez, de ellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo
yo soy luz. Bellas palabras de vida, sin de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a tener el culto, por la gracia de Dios. También a los hermanos que están conectados en las redes sociales, en lo que es Facebook, también darles la bienvenida y juntos podemos escuchar. Esta mañana voy a invitar al diácono Fortunato Yujra, quien va a orar por el culto. Adelante, diácono. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos llegar a su iglesia para escuchar su palabra, Padre, a través del siervo. Señor, esta mañana estamos agradecidos por la iglesia.
Usted nos dio, usted ha establecido, Señor, la iglesia. A través de la iglesia nosotros podemos oír tu palabra. A través de su iglesia nuestra vida puede ser dirigida también, Padre. También, Señor, te pido por los hermanos que aún no llegan. Permita, Señor, que ellos puedan llegar. Así juntos podemos alabar y glorificar tu nombre. Como esta mañana escuchamos tu palabra también, Señor. Jesucristo visitó a un leproso. Esa casa cambió. Un día, Señor, usted nos dio su evangelio. Al escuchar tu palabra, nuestra vida también cambió. Ayúdanos, Señor, a caminar en su camino, Padre. Nosotros mismos no podemos dirigirnos, pero usted nos ha dado esa gran bendición. Usted nos ha dado, Señor, esa salvación tan grande, Padre. Tenga misericordia, Señor, de nosotros. También en este tiempo la iglesia está pidiendo por un lugar amplio, por un lugar, Señor, que podemos estar todos, Señor. Permítanos, Señor, ese lugar. Si usted ha reservado ese lugar, Señor, así será, Señor. Ayúdanos si quieren aceptar, Padre. Te agradezco, Señor. Hoy día también, Señor, denos ese corazón para escuchar su palabra a través del siervo. Ábranos nuestro corazón, Padre. Nuestro pensamiento siempre nos lleva a un lado, nos aparta de la palabra. Continuamente nos lleva, Padre, pero tu palabra es lo que permanece en nuestro corazón. Gracias, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. También vamos a dar la bienvenida a los hermanos que están conectados a través de Jerusalén Radio en Bolivia, en Caranavi, Colonia Israel, Chulumani, La Asunta, y en diferentes sintonías que nos escuchan, ¿no? Todos los cultos, tanto de oración como dominical. Esta mañana, entre los hermanos, al quien desea pasar a testificar, como Dios le ha permitido este tiempo, pasar con la familia, en las diferentes áreas, sirviendo aquí en la iglesia, escuchando la palabra, libremente puede pasar. Hola hermanos, buenos días. Tengo el grato honor de estar aquí presentes. Mi nombre es Yaneli Yandira Marca Fernández. Tuve el honor de conocer la misión en Sao Paulo, Brasil. Vengo aquí a dar gracias a Dios que me permitió llegar sana y salva aquí a mi familia, ¿no? La verdad, yo no tenía planeado esa intención de venir aquí a Bolivia, ¿no? Este año, mas bajo el direccionamiento de Samoní, me dijo, ve allá y permite que tu familia también reciba la salvación, ¿no? Y recibiendo esa promesa de tú y tu familia serán salvas, entonces estoy acá. Un honor también poder venir a saludar aquí a la iglesia y también tener la oportunidad de conocer a los hermanos. La verdad no tenía nada preparado para subir acá más. Quería decir eso. Y también, si no sería mucho pedir a los hermanos que pudieran orar por mi familia, que ellos tienen más que todo mi madre, ¿no? Tiene un corazón bien fechado para abrirse a otras iglesias porque ella asiste a otra iglesia y
como les dije, vine acá para que ellos también puedan escuchar esta preciosa salvación que nosotros tenemos, ¿no? Y es eso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más entre los hermanos desea pasar a testificar? Adelante, hermana. Después vamos a empezar a presentar las presentaciones, ¿sí? Por parte del grupo Canto de Esperanza. Y también pedir a los hermanos poder ir apagando los celulares. Adelante, hermana. Bueno, buenos días, hermanos. Buen día, hermanas. Estoy tan agradecido hoy por estar delante de Dios, también nuevamente en la iglesia, ¿no? Por la gracia de Dios, una vez más, aquí en la iglesia, ¿no? En el camino de Dios, estoy tan agradecido. Y también este tiempo, ¿no? Como que a veces el pensamiento te hace caer, ¿no? Con la situación de las guaguas, de mis hijos, por la deuda que tienen ellos. Poquito se alejaron, ¿no? Pero están ellos con ese corazón también, eso es lo que me alegra, ¿no? Y también doy gracias a Dios, ¿no? Más importante que es la vida, la salud. Entonces hay que seguir adelante, ¿no? También yo hallé la gracia de viajar a Lima aquel tiempo, campamento, ¿no? Como que yo no tenía dinero, ¿no? Pero también hallé la gracia para ir a Argentina. Ahora también estoy orando, ¿no? Para ir al campamento mundial, ¿no? También Dios no te hace faltar. Si estás con Él, yo no te dejaré, dice, ¿no? Yo no te soltaré, yo te sustentaré, dice. Esa palabra me tiene fuerte, ¿no? Estoy tan agradecido por estar en este camino. Yo recibí la salvación en 2015 y estando en el Evangelio tan puro estoy tan agradecido también. Hallé la gracia de depositar, ¿no? La ofrenda decidida, el pequeño, también la grande, la mitad, ¿no? Debemos unir nuestro corazón, hermanos, hermanas. Yo como que no tenía para ir a Argentina, pero Dios dispone todo. Aun cuando no seré profesional yo. Somos 10 hermanos, uno murió, ¿no? Soltera. Entonces, como somos entre varios, no pudimos estudiar, ¿no? Pero Dios, ¿cómo preparó mi vida para servir al Evangelio? A veces yo, hace 2 años dejé de trabajar, ¿no? Pero Dios me dio todo. Antes que esté en el Evangelio, me preparó para servir al Evangelio. No me hace faltar el dinero. Si dispones para Dios, la plata como si nada llega. Ahora este tiempo también me sacó de la casa a la calle, vendiendo comida, ¿no? Estaba cuando un poco mal de salud, pero sé que Dios con un propósito me sacó a la calle. Como antes yo ambulaba con comida, ¿no? Pero ahora que tengo techo, no podía ambular, ¿no? Pero sé que Dios preparó todo esto, dije, ¿no? Para compartir el Evangelio en la calle, con todos los que vienen a mi puesto, ¿no? No será mi puesto, pero yo ambulo, ¿no? Con comida. Con muchos hermanos chocamos, con mucha gente, ¿no? Que no saben esta salvación. Nosotros compartimos, aun cuando dejé de vender esos momentos que estábamos compartiendo con mi yerna, ¿no? Más antes con mi hija salimos. Sé que Dios me dijo, trabaje para el Evangelio. Por eso estoy tan agradecido. No salí así por así a la calle, dije, yo aquí queriendo salgo aquí en la calle sentado. Mis hijos me decían, no, ya trabajaste bastante, tienes vos, mami, tienes de dónde generar. Sí, a veces tope salimos, ¿no? Pero yo no necesité ser profesional. Dios me preparó en toda forma. Gracias a mi mamá también, ¿no? Mediante Dios. Mi mamá nos crió bien inquietas, ¿no? Entonces nosotros los 10 hermanos tenemos techo donde vivir. Solamente Dios nos faltaba en nuestro corazón. Ahora que estoy en este camino también mis hermanos están en su promesa. Algunos
no quieren entender, pero ya esta mañana mismo, casi 3 horas hablamos con mi hermano por WhatsApp. Él también hablaba, yo también. Él me empezó, siempre él me empieza, ¿no? Como que no quería escuchar mi hermano, ¿no? Mi hermano mayor. Pero ahora ya se está ablandando. Él dice ya, gracias a Dios estoy así, dice, gracias a Dios estamos así. Así, ¿no? Del Evangelio hablamos. Dice, dejarme cocinado en la mañana para mediodía. Pero hoy no cociné, pero estábamos hablando del Evangelio. Eso me dio mucha alegría, ¿no? Agradezco bastante a Dios. Dios no nos va a soltar. Unamos nuestros corazones para la ofrenda decidida también, ¿no? Primero Dios, después las cosas serán añadidura, dice, ¿no? Esas palabras tengo en mi mente, en mi corazón. Y estoy tan agradecido, ¿no? A Dios. Solamente eso quería decir. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Por la gracia de Dios, hemos conocido este precioso evangelio. Podemos compartir abiertamente, escuchar, hablar a nuestros familiares, seres queridos. Amén, hermanos. Este tiempo también Dios nos permite, ¿no? Como la Navidad. Muchas familias se reúnen, comparten. Y qué gran bendición poder transmitir el corazón de Dios a nuestros familiares y personas muy queridas. Amén. Y que ellos también tengan, ¿no? Como el conocimiento del evangelio, hermanos. Esta mañana, hermanos, vamos a escuchar y vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Nos van a interpretar 3 alabanzas, ¿sí? Tiempo de amor, noche de paz, bendito eres. Entonces, para esto voy a pedir a todos los hermanos que están presentes, por favor, poder ir apagando los celulares o ponerlos en modo vibración, esto para no causar interrupción durante el culto. Y también evitar movernos cuando inicie la prédica, hermanos, amén. Especialmente para no interrumpir o causar alguna dificultad porque Satanás trabaja, amén, hermanos. También los hermanos que están en las redes sociales, no estar en una posición adecuada junto a su Biblia, tal vez los que están en Facebook o escuchando a través de Jerusalén Radio en Bolivia. Entonces vamos a recibir al grupo Canto de Esperanza, por favor, con fuertes aplausos. Sí, hola, sí. Muy buenos días, hermanos. Tengan todos ustedes muy buenos días. Es una gran bendición el poder alabar nuevamente el santo nombre de nuestro Dios. Realmente ha sido muy duro, ¿no? Pero Dios siempre ha estado con nosotros. Agradezco a la iglesia por las oraciones. Agradezco al pastor también. Él siempre estuvo orando por mi salud y gracias a Dios hoy día puedo alabar a Dios. Su santo nombre es digno de alabanza y gloria. Amén, hermanos. Sí.
La tristeza te refleja y el dolor te consume, y el llanto de tus ojos no podrás olvidar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, caminando sin desmayar, no se fatigarán. La tristeza te refleja y el dolor te consume, y el llanto de tus ojos no podrás olvidar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, caminando sin desmayar, no se fatigarán. Muchas gracias. Sí, esta otra alabanza que dice, ¿no? Bendito eres, Señor, mi Dios, Señor omnipotente, dice. A través de su palabra nosotros también podemos entender y escuchar que Él nunca nos va a dejar, ¿no? Jamás nos dejarás, dice. Y nosotros también, a través del testimonio de uno de los hermanos del grupo de canto de esperanza, podemos ver, ¿no?, la gloria de Dios. Podemos ver también que Dios nunca no nos ha dejado, ¿no?
siempre ha estado a nuestro lado y que Él siempre ha estado velando por todo, ¿no? Aún por la situación que pasamos, ¿no? Hace un tiempo atrás. Entonces podemos ver cómo verdaderamente Dios trabajó, ¿no? En la vida de nuestro hermano Livio también. Y por la gracia de Dios, hoy lo tenemos nuevamente aquí y queremos avanzar también así, agarrados de la mano de Dios. Ya no es tiempo de mirar atrás o dar un paso al costado también, hermanos, ¿no? Entonces, verdaderamente para mí ha sido muy sorprendente la situación, ¿no? Que él pasó desde ese tiempo hasta hoy. 1 mes y medio, hermanos, ¿no? Desde ese incidente que pasó. Hoy por hoy podemos ver a nuestro hermano Livio nuevamente digitando la guitarra. Amén. Sí, no pasó ni 2 meses desde esa situación y podemos ver verdaderamente cómo Dios trabajó aún, ¿no? Con los médicos que lo atendieron también. Amén. Sí, por eso, recordando estas alabanzas, uno puede meditar también en ello y decir, sí, Señor, tú nunca nos has dejado. Amén. Esta alabanza que dice, bendito eres. Sí, hermanos. Hoy es un día muy, muy feliz. Me encuentro muy feliz, hermanos, porque Dios curó la herida. Y aquí está. Y Dios estableció completamente. Y por eso glorificaré siempre a Dios. No sé hacer otra cosa. Y Dios tiene pues la solución para las grandes dificultades. Entonces esperaremos siempre en Dios, alegres, con esperanza. En un día estuve muy preocupado, ¿no? Pero ¿quién restablece, quién coloca nuevo tejido? Es Dios. Dios ajusta las coyunturas, los tendones, ¿no? Los músculos. Entonces, a Él sea alabado, la gloria sea a Él eternamente, hermanos. Muchas gracias. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente. Jamás nos dejarás, tu amor es incomparable, oh sí. Oh sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente. Jamás nos dejarás, tu amor es incomparable, oh sí. Oh sí.
sí. Oh sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejará, tu amor es incomparable, oh sí. Oh sí. Eres tú mi guiador que cuida mi existir. ¿A dónde iré si tú no estás en mí? Me libraste de la muerte, borraste mi pecado. Oh Señor, soy salvo por tu amor. Libre libre soy. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Una vez más vamos a dar por favor fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Esta mañana, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios, sí, a través de su siervo. Voy a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Sí, esta mañana primero vamos a ver San Mateo capítulo 26. Desde versículo 1, ¿no? Voy a leer San Mateo capítulo 26, desde 1 hasta 16, perdón, hasta 13, hasta 1 al 13 voy a leer. ¿Todos ya encontraron, hermanos? San Mateo capítulo 26. Luego desde 1 al 13 vamos a leer. Luego cuando hermanos ingresan aquí al culto, mejor sentarse con su familia, sí, con su familia, mucho más mejor. Y algunos hermanos, maridos un lado, esposa otro lado, ¿no? Mejor es junto con su familia puede sentarse. Sí, antes de la puerta de la iglesia viene junto con familia, pero cuando ingresa se divide, ¿no? Fuera que pelearon, parece peleo fuerte. Pues con su familia junto, más mejor. Sí. ¿Está bien, hermanos? Sí. Sí, con su familia mejor. Especialmente matrimonio también, matrimonio junto, puede sentarse. Si voy a leer, todos se encontraron San Mateo capítulo 26. Desde 1 voy a leer. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos:
sabes que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decía no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, y vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él. Estando sentado a la mesa, al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Y porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de él. Hasta el versículo 13 hemos leído. Yo también, después de recibir, entender la salvación, un día también en mi vida y llegué el evangelio, Jesús. Yo también, como un joven, un muchacho común, normal, y quiere estudiar bien, luego no cometer pecados, solo vivir rectamente. Luego estudiando, aunque no estudia muy bien, pero no perjudica a otra persona. Luego entrando a la empresa a trabajar. Luego, como mi padre, madre, encuentra una señorita, me casa, ¿no? Casándome, quería vivir. Esa vida común, ¿verdad? Normal. ¿Cómo quiere vivir la mayoría? Así casándose y felizmente. Aparentemente todo desea, aunque no tan rico, millonario, tampoco sea muy pobre, como medio, como común, dice el común, ¿no? Pero sabe, hermano, esa vida más difícil, y una vida normal, común, es más difícil, no es fácil. Yo también eso planeaba, pensaba, pero en mi vida también yo llegué el evangelio, escuché cómo Jesucristo murió por mí. Varias veces yo escuché el evangelio, pero no podía creer en mi corazón. Pero una vez, varias veces, y en la iglesia escuchando un día, ¿no? Y podía entender. Yo también muchas veces escuché el evangelio, pero no podía creer en mi corazón. Eso era el problema. Tal vez esta mañana también alguien escucharon el evangelio, ¿verdad? ¿No? Muchas veces. Pero todavía no puede creer en el corazón. No se preocupe, solo acompañar a la iglesia. Entonces yo también un evento se llama Retiro Espiritual. Ahí, y participando, escuché el evangelio, recibí la salvación. Como en mi familia, primero mi hermano mayor escuchó el evangelio por mi hermano mayor, después mi madre, después mi hermana, después mi persona, después mis hermanos, después mis cuñadas y toda mi familia. Y conectaron, ¿no? Escucharon el evangelio, estamos en la iglesia. Entonces, estando en la iglesia un día, en la iglesia, yo estaba congregando en la iglesia de Gangnam, iglesia Gangnam, donde está Pastor Osupak, ¿no? Sí, ahí estaba cerca de la iglesia. Nuestra casa era mi padre, mis padres, luego mi hermano mayor, que recibió primeramente
el Evangelio. Se unieron prestando dinero del banco, luego ahí compramos cerca de la iglesia. Tanto deseaba no estar cerca de la iglesia. Ahí compramos. Claro, no era fácil, siempre peleamos, discutimos, pero ahí estaba cerca de la iglesia, nuestra casa ahí. Y entonces caminando por pie casi 5 minutos, cerca, ¿verdad? ¿No? Muy cerca. Alguien dice, si se cae va a alcanzar la nariz. Se cae, ¿a dónde primero? Que sobresalido, ¿no? Entonces nuestra casa es cerca de la iglesia, muy cerca. Entonces ahí por esa razón muchos seminaristas, pastores llegaron a mi casa, visitaron y predicar la palabra, compartir. Aunque yo siempre escapaba, cuando sabía que iba a venir entonces yo escapaba. Siempre ven, dice a la iglesia. Siempre yo también respondí, sí, pero nunca me iba a la iglesia. Entonces, como los pastores seminaristas sabían que yo soy mentiroso, entonces no avisa, de repente un golpe llega. Estaba durmiéndome, estaban otras cosas. Entonces ahí, poco a poco, ¿no? Escuchando, por gracia de la iglesia, mi familia uno a uno, todo conectaron. Un día yo también estaba manejando auto, minibús de la iglesia. Para ser chofer en la iglesia no es fácil, hermanos. Tiene examen. No encarga un cargo en la iglesia. ¿Sí? Especialmente chofer es muy importante. ¿Sí? Porque si accidenta, varios están dentro del auto. Entonces yo era chofer de minibús de 15 personas, minibús. Entonces, ¿qué transportaba? Los niños. Entonces Corea, en la iglesia, ahí minibús, toda la iglesia de nuestra misión, la mayoría tiene minibús, H1 tiene, ¿no? Como Hyundai empresa de Corea, más público. Entonces casi toda la iglesia misión tiene H1. Entonces yo temprano en la mañana me fui a la iglesia, luego recibiendo llave de minibús, luego ¿qué hago? Yo tengo la lista de los niños, su dirección ya conozco. Entonces con ese minibús recojo los niños, cada casa de los hermanos, pequeños. Entonces alguien recién se levanta, alguien recién ya está desayunando. Una lucha, guerra. Entonces algunas hermanas gritan, sus hijos pelean. ¿Sí? Que dormilón, ¿no? ¿Por qué? Sí, ya desde la mañana hay guerra. Ahí esperando en el auto, ya los pequeños niños, escuela de soñadores, ¿no? Manda y viene a minibús. Yo todo subiendo, luego y ya vengo rotando todos los hermanos, ¿no? Mi sector es un sector. Otro chofer, otro sector, así girando, recoge los niños. Recogiendo los niños, yo dejo en la iglesia, entonces ellos se van, su programa, culto de niños, temprano. Luego yo termino culto, el domingo de la mañana, escuchando la prédica del pastor Ospa, terminando rápido, ¿sí? Y otra vez recibiendo llave de minibús, luego otra vez. Los niños esperan, los niños y almorzando en la iglesia con sus padres, madres, alguien y regresan con sus padres, madres. Pero los que no tienen, no acompañan sus padres, madres, yo otra vez llevo a sus casas, no conozco, ¿no? Sí. Entonces mi trabajo eso era chofer. Años manejaba chofer en la iglesia. De vez en cuando no quería recoger los niños, si no quería, porque temprano tiene que ir a la iglesia y recoger los niños. Entonces, pero por ese trabajo me ayudó. ¿Qué me ayudó? Que no sea flojo, que domingo tarde duerme. Entonces por ese cargo, como debe tener la responsabilidad, me hizo levantarme temprano, ir a la iglesia, luego manejar autos. Un día terminando culto,
los niños y subieron al minibús. Yo estaba llevando, iglesia Gangnam está en el monte. No es montaña grande, pequeño, ¿no? Entonces ahí está debajo de montaña iglesia, muy hermosa. Parece huerto de Edén. ¿Sí? ¿Usted conoce iglesia Gangnam? ¿Alguien conoce, no? Como paraíso, huerto de Edén. ¿Sí? Muchos árboles, pinos, mejor árbol pino, hermoso. Luego hay detrás del edificio, hay montaña. Entonces 4 estaciones, cada estación cambia vestido de montaña, sus vestidos, diferentes colores. Hermoso, olor muy aromático en la iglesia, ¿no? Entonces ahí cuando hace Navidad, igual que como aquí, ¿no? Adorna iglesia. La gente, justo al lado de iglesia hay avenida, carretera. Ahí pasa la gente con su auto. La gente se para, que al ver nuestra iglesia, demasiado hermosa. Se para, luego ellos sacan fotos. La gente pregunta, ¿qué es ese lugar? Iglesia, hermosa, hermosa. La gente viene, saca fotos. No sabían aquí es iglesia. ¿Ustedes han visto aquí entrada? Nosotros adornamos, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Cómo sabe hermoso? En el día no está encendido. En la noche, ¿no? Sí, poco adornamos. Entonces, si nosotros trasladamos a un lugar más amplio, más bonito, adornaremos más bonito. Para que la gente también que visite por ese adorno bonito, no quiere retornar a su casa. Entonces ahí de la iglesia poco alto y luego bajando. Entonces los niños todos subieron al minibús, luego yo manejaba bajando, luego aquí avenida bajando avenida. Luego tiene que ir a izquierda, no puede cruzar, ¿no? Esa avenida. Por eso yo tengo que girar derecha, luego dando vuelta, luego ahí tiene que ir. ¿Sí? ¿Me hago entender, hermanos? Y yo bajaba con los niños, luego giré derecha. Aquí semáforo esperando, luego dio vuelta. Luego vuelta. Y esperé que otro semáforo. Mientras esperando, como iglesia, desde iglesia y bajando, ¿no? Ahí justo yo vi hacia iglesia, porque ya terminó la prédica del domingo, después de almorzar, los hermanos estaban bajando. Entonces justo yo parando ante el semáforo, luego mirando hacia iglesia, las hermanas estaban bajando, las hermanas. Entonces de nuestra iglesia mirando, se nota era quién, entre las hermanas casadas estaba una anciana. Entonces como camina, poco cojea una persona. Me daba cuenta, mi mamá, mi madre estaba bajando con las hermanas. Entonces mi madre estaba, no sé qué estaba hablando, conversando con las hermanas casadas, porque lejos. Estaba caminando, bajando, y no podía avanzar yo. Tenía que avanzar, ¿no? Sigue mirando, era allá, desde lejos bien. No sé qué estaba conversando mi madre, pero mirando, se ríe era con las hermanas. ¿Cómo se ríe? Sí, ahí se nota desde lejos caminando, riéndose las hermanas, caminando. Y no avancé, sigue miraba era a mi mamá. Luego yo pensé, me recordé rápido mi vida anterior. Mi vida anterior era poco triste. Claro, mi familia era bonito, pero como mi padre era como huérfano. Por la guerra, en Corea hubo guerra, ¿no? Con Japón. Entonces ahí mi abuelo se fue a la guerra, murió. Justo mi abuelo recién nació, mi padre. Recién nació y se fue a la guerra y murió en la guerra. Se quedó mi abuela y dejó pequeño el bebé.
mi padre se fue con otro hombre. Ahí se quedó mi padre, entonces como huérfano. Entonces desde pequeño, como fue crecido por nuestra familia, su pariente, entonces no estudió muy bien. Desde 4 de la madrugada se levanta chiquitito, dice. Y como yo sabía, mi padre siempre tomando cerveza, si ustedes son benditos, dice. Porque yo 4 de la madrugada me levanto. Mi pariente, mi abuelo, con palito me golpeaba cuando no se levanta 4 de la madrugada. Y anteriormente abuelos fumaban, ¿no? Tabaco, dice. Largo, ¿sí? Largo, con bombilla, aquí. Así última parte, si humo sale ese, ¿no? Ese de tabaco. Entonces largo, ¿sí? Entonces ese abuelo golpeaba así y para que se levante 4 de la madrugada. Luego 4 de la madrugada y se va, tiene que ir al campo y trabajar duro, agricultores, ¿no? Entonces mi padre después de tomar, ahí siempre comentaba, ustedes son benditos, también usted puede estudiar, pero yo no, siempre mi padre expresó. Entonces recordando mi vida, ¿no? Poco atrás, entonces ahí en mi niñez siempre pelearon, como mi padre le gustaba, para olvidar todo lo que ha pasado, tomaba muchos. Entonces mi padre tomando se acaba, no hay más. Entonces al lado de mi papá yo miraba, ¿por qué sigue tomando, no? Ese dinero si usaría para familia mejor, porque un montón de dinero, ¿a dónde usa? Solo tomar cerveza, y cuando era pequeño piensa, ¿verdad, no? Que en la casa falta muchas cosas. Ese dinero se usaría para la familia mucho más mejor. Pero mi papá, ¿por qué siempre gasta? ¿A dónde gasta más dinero? Cerveza. Entonces, y yo pensaba, se acabó. Entonces mi padre, no hay más. Luego mirando a mí, ya ven. Y luego me da dinero. ¿Para qué me da dinero? Traiga más a la tienda, traiga más. Sí, entonces Corea no había como cerveza, igual que ahora como lata de vidrio no había. ¿Qué es? Como usted sabe, chicha fermentado. Sí, ahí está Corea también antiguamente, como fermentado, arroz fermentado. Entonces eso más tiempo fermenta, se convierte como cerveza. Entonces en mi casa yo llevo botella grande así, ese tamaño. Yo era chiquitito, abrazaba ese brazo, como mi tamaño. Luego me fui a la tienda, luego pagando, el dueño y da, llenando y me da. Entonces llevando muy pesado, ¿verdad, no? Para que no sea pesado, yo también poco a poco tomaba, ¿verdad? O echaba. Mejor es echar poco al suelo, porque es muy pesado para mí eso. O mejor tomar, para que nadie vea, ¿cierto? Si yo tomo ya nadie sabe. Pero cuando echa al suelo ya se nota, ¿no? Llegando a la casa y entrego a mi padre. Pero mi padre ya tomó bastante, no se da cuenta. Sí, ahí, desde pequeño, entonces, después de tomar siempre, pelea, ¿verdad? ¿No? El padre, la madre pelea. Después de pelear, grita. Después también, hasta el puño sube, brazos, y pelea. También muchas cosas de la casa y bota, tirándose. Hay siempre en la casa eso. Entonces ahí nosotros era muy pobre también. Pero nosotros trasladamos, cuando yo era 13 años, trasladamos a capital Seúl. Ahora mi hermano mayor me dijo, por la gracia de Dios. Mi padre jamás pensó salir su pueblo, porque no ha crecido con sus padres, como huérfano, tampoco aprendió. Toda la vida es agricultores, no sabía otras cosas. Por eso nunca imaginó salir de su pueblos.
nunca. Nuestro pueblo era muy campo, tampoco tiene micros. Al día 2 veces, en la mañana, en la tarde 2 veces. Se pierde, ya no puede ingresar a nuestro pueblo. Entonces, muy campo. Entonces, pero cuando mi hermano escuchó el Evangelio, recibió la salvación. Desde ahí escuchó, oró, dice, ¿no? Como mi familia puede escuchar el Evangelio. Entonces, en el campo no había iglesia, nuestra misión todavía. Sí, orando para que mi familia no escuche el Evangelio. Si Dios escuchó, parece, de mi hermano, mi familia, milagrosamente trasladamos. ¿A qué ciudad trasladamos? Seúl era otro mundo, En Seúl, ¿sí? Hay un dicho, si cierras los ojos, va a cortar tu nariz, y dice. Capital muy ocupado, mucho trabajo, diligente, ¿verdad? ¿No? Hay muchos malos. Por eso cuando cierra ojos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Alguien corta, lleva, roba mi nariz, dice. Por eso cuando cierra ojos, corta, roba, lleva. Ese capital, que cuide. Entonces ahí nosotros llegamos en capital Seúl, ahí vivíamos nosotros hasta ahora, ¿no? Y en capital Seúl, cerca de iglesia. Entonces mi madre llegando en Seúl y comenzó a trabajar todo tipo de trabajo, desde costura, albañiles, lavar auto, de todo ya empezaron. Porque no estudió muy bien, tampoco tiene buena profesión, por eso solamente trabaja, ¿qué trabaja? Albañil, ¿verdad? ¿No? Empleadas. De ahí mi madre siempre trabaja. ¿Cómo se llama? En Corea muy frío en invierno, por eso invierno, ¿no? Calienta. ¿En qué manera calienta? Tiene un sistema en Corea antiguamente. En el campo, las leñas quemando calentaba el cuarto. Pero en el capital poco diferente. Usted sabe de carbón era. Carbón. No es carbón de madera, de mineral, ¿sí? Eso y forma en Corea, tiene fábrica, tiene redondo, varios huecos. Luego agarrando, mete un hoyo, aquí mete, ese luego quema. Quemando ese caliente y hace, ¿no? Caliente era el cuarto, ambiente. Pero el problema que sale, humo, o como ese daña a muchos. Por eso, sin darse cuenta, en la noche durmiendo, en la mañana encuentra muertos, varios, en ese tiempo. Porque muy pobre, muy frío en el invierno, no me recuerdo esa palabra, pero ahí era. Entonces, nosotros también eso. Pero después de volver del colegio, mucho humo, ¿sí? Humos. Ese de, ¿cómo se llama? Tóxico, tóxico, daña, también mata al cuerpo. Por eso en el tele de vez en cuando sale noticia, tal fulano en la noche durmió, al día siguiente encontró como muertos, varias casas, ¿sí? Murieron por ese sistema, ¿no? Pero ni modo, porque no había otra, también muy pobre, ¿sí? Pero ahora diferente, ahora totalmente diferente, ¿no? Ahora otro sistema, ¿sí? Por agua calenta, como encendiendo agua, calentando, por ese agua todo gira del cuarto. Entonces, en el cuarto con manga corto y anda, ¿sí? Como fuera como verano así, y anda. Ahora otro sistema, pero ese tiempo así era. Entonces mi padre trabaja todo el día y luego regresa al cuarto, a la casa. Pero mi padre otra vez, por las preocupaciones, tomando pelea, ¿no? Mucho en la casa, que no terminaba eso. Aunque deseamos, ¿qué deseamos? Los niños siempre, que no tome, ¿verdad? ¿No? Luego ese dinero use para la familia, pero muy difícil, ¿verdad? ¿No? Eso sigue tomando. Entonces mi madre siempre pelea, llora, luego siempre me dice,
Sí, hijo mío, ¿qué tengo culpa? ¿Qué tengo pecado? ¿Por qué yo tengo que vivir así? Entonces, reunión de casados, aquí terminando, ¿no? Siempre domingo tenemos culto, después del culto de la mañana, reunión grupal. Aquí los casados, solamente los casados y conmigo reunimos. Entonces hablamos sobre parte de familia, poco conversamos, ¿no? Entonces todos los casados, ¿sí? Yo hablo. Nuestra esposa, ¿qué culpa tiene? ¿Qué pecado tiene nuestra esposa? Única culpa es enamoró a usted. Única culpa es enamoró. ¿A quién enamoró? A ustedes casados. Única culpa es. Si no hubiera encontrado, ¿sí? Tal vez mejorará, tal vez no tendrá ese problema. Pero ya nuestra esposa, ¿qué pecado tiene? Enamoró a usted. Si única culpa es enamoró, ¿verdad, no? Es su novio. Ahora actualmente casados. Única culpa. Por eso el marido importante, el marido. Tal vez mirando a nuestra esposa, tal vez se ve defectos, errores. Pero única culpa, ¿no? Único pecado de su esposa, ¿qué es? Enamoró, no hay otra culpa. Por eso, ¿cómo hacemos? Por la fe. Por la fe, sí solucionar todas las situaciones. Puede superar. Los casados, nosotros compartimos en la reunión de casados. Entonces aquí las casadas no sé qué compartirán. Reunión de casados. Porque eso hablamos. A mi padre y mi madre, ¿cierto? Eso hablando. Entonces eso siempre, aunque nosotros viviendo en capital Seúl, también. Pero ahí mi madre tenía mucho dolor, sufrimiento. Por eso, si me agarra luego me dice, que tengo culpa, dice. ¿Por qué? Mi culpa es, mi madre me dijo, mi culpa es, yo vine acá, casándose con tu papá. Luego mi culpa es, yo nací varios hijos. Sí, eso yo doy a tu papá viviendo. Pero ¿qué hice mal? ¿Por qué ella siempre tomando, pelea, golpea a su primo, no? Eso comentaba mi madre. Entonces, mi madre, yo recordando que estaba, ¿puede entender? Sí, yo estaba parado ante el semáforo. Tenía que llevar a los niños a sus casas, pero no podía avanzar porque mirando justo mi mamá estaba bajando. ¿Cómo estaba bajando? Estaba muy feliz, era, riéndose con las casadas. Luego poco cogía. Y me hizo pensar mucho. Intenté vivir una vida normal, una vida feliz. Mi padre, mi madre, con mis hijos, vivir era. Aunque no falta mucho, pero vivir felizmente. Pero justo mirando, mi madre estaba descendiendo, bajando. Estaba muy feliz. Me hizo recordar, ¿no? Como estoy explicando, ¿verdad? No poco te explicando. Ahí estaba. Entonces un día yo retornando del colegio, antes recordándome. Después de trasladar a capital Seúl, viviendo unos años, porque mi madre y mi padre desde madrugada sale, trabajar, mantener, porque no estudiaron muy bien. Entonces como empleado y empleada, desde temprano tenía que salir. Nosotros también eran mayor, por eso y salimos al colegio. Un día regresé de colegio, entonces llegando a la casa no estaba mi madre, que me dijo que llegó una ambulancia, de repente llegó a mi casa, luego llevó, dice, al hospital. Porque mi madre entrando al baño se desmayó. Luego se cayó por la cabeza, derrame cerebral. De ahí llevó al hospital. Porque mi madre guardaba mucho aquí, adentro. Que no podía hablar a otros, ¿verdad? ¿No?
como él en esa pobreza, entre matrimonios, tantos años sufriendo, y guardaba, guardando. Un día llegó, ¿qué llegó? Derrame cerebral, por mucho estrés, por mucho trabajo. Ahí llevó al hospital y operaron, gracias a Dios, ¿no? Y mejoró. Aquí la hermana también tiene mucho guardado en el corazón. ¿No está guardado? Mientras viviendo con su esposo, también muchas situaciones, hay mucho guarda. Mi madre no expresaba muchos. Entonces hay mi madre también con mucho dolor, sufrimiento, guardaba. Pero un día ahí regresando del colegio, se desmayó, justo cayéndose en el baño, la cabeza se cayó. Ahí derrame cerebral, ahí muy peligroso no llevo. Todos los doctores dicen 90% se queda paralítica, en ese caso, difícil, paralítica, aunque ya después de operar, tal vez puede tener la vida, pero se queda casi 90% paralíticas. Entonces preocupamos mucho nosotros. Entonces mi madre, gracias a Dios, ¿no? Operaron muy bien. Luego salió, como el médico dijo, la mitad, y no podía usar, no podía moverse. Entonces ahí mi madre llegó, luego poco a poco, ¿no? Fisioterapia. Luego sigue también participando a la iglesia, cultos, reuniones, y mejoró. Y ahora camina muy bien, que poco se nota, ¿sí? Poco se nota alguna parte del cuerpo, no se mueve, pero como normal, por la gracia de Dios. Siempre mi madre dice, si no hubiera encontrado el evangelio, la iglesia, mi vida ya terminó, dice, ya terminó. Por la gracia de Dios, encontrando. Si ha hecho un rato era, ¿sí? Un poco tiempo era, esperando ante el semáforo, mi madre estaba bajando con las hermanas casadas de la iglesia. Se veía desde lejos, ¿no? Aunque no tan claro, pero muy feliz era, muy feliz. Un poco cojeando, caminando, bajando. Entonces en corto tiempo, rápido pasó mi vida anterior, ¿verdad? ¿No? Desde niño, años que han pasado. Entonces, en verdad, ¿no? Yo pensaba, ¿quién puede dar, ¿no? Esa felicidad en el corazón de mi madre? ¿Quién puede dar esa alegría? ¿Yo puedo dar, hermano? Yo ayudé para que salga más ganas mi madre. Eso yo ayudé. Yo era más problemático de todos los hermanos. Yo era. Siempre mirando, último hijo, no habla mucho, suave, tranquilo. Pero cuando sea universitario, yo era más peor que todos los hermanos. Mi madre siempre me dijo, mirando tu chiquitito era muy suave, obedece muy bien, yo pensaba que usted va a ser un ángel así. Pero cuando creció, tú eras más peor que todos los hermanos. Me hizo dolor mucho, mi madre me dijo. Entonces, ¿ya quién puede dar esa felicidad en el corazón de mi madre? ¿Quién? ¿Yo? ¿Mis hermanos? ¿Mi padre? No era. Y único. Mi esposa mi madre conoció a la iglesia. Escuchando, recibió la salvación. Después de la salvación, todos los domingos se va a la iglesia. Aunque llueve, no llueve, siempre se va. Luego siempre reunión de casadas, participaba mi madre. Participando, ahí solamente Dios era Dios. ¿Quién puede dar, hermanos? Dios. Solamente Dios puede dar esa alegría y felicidad. Sí, yo solo ayudé, que sufra más mi madre. Aunque quería ayudar, y algunos jóvenes decían, pastor, yo quiero ayudar a mi padre, mi madre. ¿Y cómo puede ayudar?
Alguien trabajando, entregando dinero, regalo, quiere ayudar. Claro, un rato tal vez puede, ¿no? Pero no se puede. ¿En qué manera los hijos pueden ayudar a sus padres? Mejor era, ¿sí? Los padres solamente esperan. ¿Qué espera a sus hijos? No se enferma, no tenga problema, viva bien. Sí, por eso los hijos solamente viven nomás bien, ¿no? Entonces esa ayuda era. ¿Cómo ayuda? Gran ayuda a su padre, madres. Que los hijos sí provocan. ¿Qué provoca? Los hijos se enferman, entonces los padres sufren. Los hijos problema tienen, los padres sufren. Por eso los hijos, ¿en qué manera puede ayudar sus padres? No tengan ningún problema, ¿verdad? ¿No? Pero eso es difícil, eso. Alguno dice, ya no se puede ayudar, mejor tú no se enferma, tú tenga una vida feliz, eso ayuda era. No piensa, voy a trabajar mucho dinero, luego ya voy a regalar materiales, también va a ayudar. Pero mucho mejor para tus padres, tú primero, para que esté bien, primero aprender la fe. La vida de creencia joven, eso es mucho más mejor. La vida de creencia, aprende tu vida, Dios trabajando, ayudando. Tus padres verán, mi hijo no se enferma, no tiene problema, aún vienen situaciones, ya Dios está con mi hijo. Esa es gran ayuda, gran ayuda. Amén, hermanos. Ya los hijos, ¿entienden? Yo también igual no ayudo nada a mi madre, mi padre. Cuando visito a mi casa en Corea, al revés, mi padre me da dinero. Tengo 3 hijos, pero cuando llega a la casa de mi padre, todavía mi padre me da dinero. Eso usará tu pasaje, eso usa esto. Hasta ahora. Luego también, si mi madre igual, mi padre cocinando, tantos. Ya padre, madre, para padre, madre, cuando se sienten más felices, nuestros hijos, sin problema que esté muy bien, sanamente. Entonces los hijos, ¿sí? Aprendiendo la fe, la vida de creencia, ahí Dios acompaña a los hijos. Luego Dios resuelve los problemas que surgen en nuestro hijo. Cuando nuestro padre eso ve, se siente más feliz será. Aquí los jóvenes están, ¿entienden? Alguien piensa, voy a estudiar bien, buena profesionalidad, voy a ganar mucho plata, así dice. Luego voy a comprar auto, mi papá, y voy a construir casa. Está bien, muy bien. Pero para los padres, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Aunque no gana mucho dinero, no hay problema. Aunque no tenga buena profesionalidad, no hay problema. Tampoco tiene ni un edificio, no hay problema. Cuando los hijos estén bien, sanamente, luego también Dios trabaja en su vida. Dios resuelve, Dios acompaña, recién los padres descansan. Se siente muy feliz, contento. Esa gran ayuda es. Algunos hijos, aunque trabajen, tal vez puede dar $1,000, $2,000 puede dar a los padres. Después, hijo se enferma, hijo se separa, hijo también problema, dolor de cabeza. Los padres se preocupan mucho. Mejor era no me entrega dinero, $1,000, mejor que esté bien nomás, por favor. No sea problemático, por favor, tal vez los padres. Eso más desea. Los hijos, ¿pueden entender todos? O sea, hoy, otro lado, ¿no? Compartimos. San Mateo capítulo 26, nosotros no hemos leído. Aquí versículo 2. San Mateo capítulo 26, el versículo 2 voy a leer. Sabes que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ya Cristo sabía que va a pasar, ¿no? En su vida.
Entonces pronto voy a morir, crucificando a mí. ¿Sí? Eso es necesario para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ahí muriendo en la cruz, limpiando todos nuestros pecados. Por eso yo vine a explicar. Después de explicar a los discípulos, luego él visitó, versículo 6, vamos a ver. El versículo 6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, versículo 7. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. 9. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿y para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Después de ya avisar a los discípulos, luego un día Jesús visitó a la casa de ¿quién visitó? ¿A la casa de quién? Simón visitó. Pero Simón era leproso, el leproso. Ahí visitó Jesús, luego junto comiendo, conversando, charlando. Pero de repente una mujer entró, luego ¿qué hizo? Dice la Biblia, hermanos. Desde cabeza de Jesús echó un aceite, ¿verdad? ¿No? Un vaso de alabastro, de perfume. Pero ese perfume es gran precio, tiene muy caro. Entonces desde la cabeza de Jesús echando, ¿qué pasa? Los discípulos de Jesús mirando se enojaron, dice. ¿Por qué se enojaron? ¿Cómo en la cabeza de Jesús puede echar? Está manchándose. ¿Cómo puede echar ese como perfume en la cabeza de Jesús? Luego los discípulos se enojaron, ¿no? Contra la mujer, murmuraban, quejaban. ¿Ya puede imaginarse esta mañana? Sí, ¿qué está haciendo, ¿no? En la casa de Simón. ¿Puede imaginarse todos, hermanos? Ya aquí, antes de entrar, pensamos poco, es ese señor Simón. Simón era leproso. ¿Conoce el leproso? ¿Han visto el leproso? ¿No han visto? Sí, investigando en el internet, leproso búsqueda. ¿Qué va a salir? Va a salir hombre vendado. Hombre vendado. Entonces esa lepra enfermedad que cuando entra a nuestro cuerpo, ya poco a poco quita, ¿qué quita? Sensibilidad. ¿Sí? Porque no se siente como el pecado era. Pecado cuando entra en nuestro corazón, pierde sensibilidad, lo que está haciendo. Aunque comete, miente, ¿qué dice? Todo el mundo miente, todo el mundo comete pecado. Yo poquito nomás si robé, si yo poco nomás cometí pecado. No hay sensibilidad, ¿qué está haciendo? Pero ante Dios eso es gran maldición era. Digno de recibir maldición de Dios. Entonces esa lepra también no hay sensibilidad, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando agua caliente tocando, ¿usted cómo reacciona? Agua caliente. ¡Ah! Caliente, ¿cierto, no? Ya fuego también. Pero esa enfermedad no hay sensibilidad. ¿Qué hace? Aunque agua caliente no se siente. Pero su mano hierve. Otra persona huele olor de carne. Pero ese señor no se siente. Y grave, ¿no? Enfermedad. Ahí poco a poco ya muere, ¿sí? Pudriéndose el cuerpo. Por eso la mayoría de los leprosos venta porque ese cuerpo, ¿sí? También, ¿qué sale? Pudriéndose su cuerpo, ¿sí? Entonces aquí Jesús visitó a la casa de Simón, era leproso. Entonces entrando a esa casa,
sí, va a oler, era. ¿Qué tipo de olor? ¿Qué olor? Sí, en la casa de usted algunos han visitado, algunos enfermos, olor de medicamento. Luego enfermos muy cómodos, no solo puede ir al baño, ni bañarse, también ni hacer necesidades. Ya por esa razón, como es, también huele. Aquí Simón también igual era. Entonces en su casa, ¿qué huele? ¿Olor rico es? ¿Olor aromáticos? No era. ¿Olor de medicamentos? ¿Olor de? Tal vez hediondo era. No le gusta. Pero aquí Jesús llegó en esta casa. Llegando Jesús en esta casa, si una mujer llegó, era. Después de llegar, ¿qué hizo? Derramó, era. Derramando, abrió ese perfume, ¿verdad? ¿No? Abriendo, echando. Desde ahí, ese olor de perfume llenaba en el cuarto de Simón el leproso. Antes de llegar Jesús, en esa casa solamente olía. ¿Qué olor? Desagradable, ¿no? Sí, feo era feo. Pero cuando Jesús llegó, cambió. Ya no puede oler más, porque ese olor más fuerte, olor de perfume aromático, eso más fuerte era, lleno de casa, ¿no? De Simón. Sí, hermanos, sí, poco te expliqué de mi madre, ¿no? En mi vida también. Puedo ver antes de encontrar el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Ya después de encontrar el Evangelio, también nuestro Señor Jesucristo. Tal vez en nuestra vida también igual, hermanos. Si antes de recibir la salvación, ese pecado, arrastrando que cometamos pecados, ese pecado cuando recibe insulto, rabia. Cuando ve algunas situaciones también, llega desesperanza. Pero ya después de recibir la salvación, Jesús morando en nuestra vida y guía, dando su amor, su gracia. Entonces manifiesta en nuestra vida la obra de Señor Jesucristo. Aquí en la casa de Simón igual era. Antes de llegar Jesús, ¿cómo estaba? Lleno de olor, era pudriéndose. Olores muy desagradables. Génesis leyendo capítulo 1, ¿no? Está escrito. La tierra estaba desordenada, también vacía. Después, tinieblas. La tierra, sí, estaba desordenada, vacía y tinieblas. Pero cuando llegó la luz, cuando se cayó la palabra de Dios, esa tierra es igual, ya no es igual. Como cambió, era lleno de alegría, no esperanza y paraíso. Igual es en la casa de Simón también. Antes de llegar Jesús, esta casa estaba oscura, estaba podriéndose, sucio era, hediondos. ¿Sí? Nadie quería entrar, nadie quería ir allá, que sucio era, huele. Pero cuando ya entró Jesús, ¿qué pasó? Ya ahora otro olor. ¿Qué olor? Otro olor, ¿sí? Aromático. La gente quiere venir, quiere estar juntos, quiere comer Jesús, quiere conversar juntos. Sí, diferente, cambiando, ¿no? Diferentes. No solamente aquí Simón, también igual era. Usted sabe en la Biblia también, después de encontrar Jesús, su vida cambió. ¿Quién ya sale en la Biblia? No es igual que antes. Mujer adúltera. Antes de encontrar, iba a morir, ¿verdad? ¿No? Pero después de encontrar a Jesús, recibió la vida. También otra persona más, durante 38 años, ¿no? En paralíticos iguales. También otra persona, mujer, Sarepta. Ya uno hablaría así, no va a terminar. Mucho era mucho.
Luego también San Lucas también sale, San Lucas capítulo 19 también sale. Podemos buscar otro, San Lucas capítulo 19. Sale Zaqueo, ¿usted han escuchado? San Lucas capítulo 9, versículo 19. Ya, versículo 1 voy a leer. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico era. Aquí San Lucas también sale, era Zaqueo. Zaqueo era jefe de publicanos. Hablando de ese tiempo, ese cargo, ¿qué cargo puede ser? Recoge impuesto. Entonces, ¿qué cargo puede ser, hermanos? Jefe de impuesto. Así puede ser. Él también jefe de publicano. También es rico, hermano. Usted sabe, siendo un funcionario, ¿cómo puede ser millonario? ¿Su sueldo cuánto será? Iguales. Entonces, en esa área, para ser rico, millonario, no trabaja normalmente, legalmente. ¿En qué manera debe trabajar que tenga mucha plata? Ilegalmente. Entonces, jefe de publicano, ¿qué quiere decir? Su vida es muy, exigente. Págame. ¿En qué manera puede ser ricos, millonarios? Si solamente cobraría su sueldo normal. Es difícil, ¿verdad? ¿No? Entonces aquí explica, jefe de publicano, ¿qué quiere decir? Luego, rico, ¿qué quiere decir? Él es muy malo, muy malo. También no trabajaba legalmente. ¿En qué manera trabajaba? Ilegal. Luego para cobrar impuestos debe ser como Pastor Andrés, guapo, suave. Págame impuesto, usted debe, Señor. Por favor, no tengo, otra semana venga. Amén, aleluya. Así ya habla, ya no puede cobrar. Págame. Hasta tal fecha no paga, voy a quitar tu casa. Sí, ahí debe ser, era verdad, ¿no? Si cuando ya siguiente semana visitó, pero ya no preparó impuesto, ¿qué hace? Volcando, ¿cierto? ¿No? Volcando, eso. Entonces aquí sobre Zaqueo explica. Zaqueo era jefe de publicano. ¿Qué quiere decir? Entre publicanos, el más fuerte carácter. Para ser legal, jefe, no debe ser, ¿cómo debe ser? Debe ser fuerte. No es carácter fuerte, ay, para retirarlo más. No voy a trabajar más aquí, ay, hasta ahí nomás. Ay, aquí sucio, soy limpio, voy a ir tal vez. Jefe de Zaqueo es jefe de publicano, quiere decir, no es un hombre común, experimentando bastantes, también trabaja muchos sucios, ilegal. Además, pobre o rico. Rico está escrito. ¿Qué quiere decir? Él no estaba trabajando normal. ¿Ya puede entender, hermanos? Sí, ahí tal vez echando quitando casa de una persona que no pagó impuesto. Aunque una señora en la calle trabaja, pero no importa, págueme impuesto. Ay, por favor, si oficial, tengo 3 hijitos, mire, está chupando, no tiene nada. No importa, tráeme impuesto. Debe ser, ¿está bien? ¿O estoy exagerando? ¿Es correcto? Ay, no importa, echando. Luego cuando pagando dinero, jajaja, qué bien, si mi bolsillo, así debe trabajar. Luego dinero ganando. Entonces aquí Seri Zaqueo es jefe de publicano y rico era.
Entonces, en esa manera viviendo, él tampoco es feliz. Imagínense, otra persona llora, ¿verdad? ¿No? Otra persona sufre. Entonces, como siendo jefe de publicano, aunque gana bien, come bien, pero ¿cómo puede estar tranquilo su corazón? Él también sufre. Por eso en la Biblia, Génesis, capítulo 1, está escrito. ¿Cómo está escrito? La tierra está desordenada, vacía, tiniebla. Vacío era vacío. Aún él come bien, vive bien, pero su corazón también sufre. Muchas condenaciones, sufriéndose. Pero un día él encontró, ¿a quién encontró? A Jesús era. Después de recibir Jesús en su vida, en su casa, ese Zaqueo también, igual o cambió. Cambió, hermano. No es igual. Aún hasta hoy, ¿cómo ha vivido ese Zaqueo? Después de recibió en su casa Jesucristo, ¿cómo cambió? Vamos a ver, ¿no? Ya 8 tiene, 8, San Lucas capítulo 19, el versículo 8 voy a leer. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ya 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ya después se encuentra ese jefe de publicanos, Zaqueo, su corazón cambió, ¿verdad? ¿No? Él dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? La mitad de mis bienes entregaré ¿a quién? Los pobres. Luego si en algún he defraudado a alguno, ¿qué debe hacer? ¿Qué quiere hacer? Devolveré 4 veces. 4 veces. Creo que él no va a quedar nada, ¿no? Él. Si toda su vida así estaba viviendo, pero devolviendo cuadruplicados, ¿qué va a quedarse en su casa? Nada. Nada se queda. ¿Pero por qué él quiere eso? ¿Por qué él quiere eso? No quedando nada en su casa. Porque llegó en su vida, ¿quién llegó? Jesús era. Jesús es más grande. Por Jesús, él estaba más feliz que antes. Antes era jefe de publicano. Pero cuando recibiendo Jesús, más feliz que antes. Más feliz que jefe de publicano. Más feliz que un edificio ahí vive. Nunca he encontrado. Jesús daba. ¿Jesús qué daba? Zaqueo, tú eres más bendito. Tú eres más feliz. Tú no tienes pecado. Yo vine para limpiar tus pecados. A través de Cristo, Zaqueo recibió ¿sí? Más grande que materiales, más grande que dinero. Nunca han experimentado. Por eso, aunque él todo ya entrega, no se queda nada, pero suficiente era. ¿Qué es suficiente? Solo Jesús nomás vive conmigo. Jesús nomás se queda por él. Me va a dar más felicidades, más gozos, todas las cosas. Ahí podía encontrar. Amén, hermanos. ¿Ustedes también encontraron? ¿Encontraron? Ya no huele más. No huele más. Casa de Simón era, antes de llegar Jesús, olía, ¿sí? Pudriéndose, lleno de olor, suciedades, ¿sí? Rabia, egoísmo para mí. Pero cuando llegó Jesús, luego conversando, no se preocupa, Simón, tu muerte estará en el cielo. Por eso yo vine, limpiando todas maldades, aun como sea. Tú rabiaba, odio, como por estas situaciones. No se preocupa. Todas las maldades
¿Limpio o no limpio? Limpio era. Tú eres limpio, era limpio. Simón, rabia, odio, toda la vida, todo ya limpió. Tú eres bendito. Entonces, al escuchar, ese Simón también estaba muy feliz. ¿Cómo soy? Limpio era. ¿Cómo soy salvo? No tengo pecado. Toda mi vida quejaba, rabiaba, rencor, rabia, mi vida. Así ha vivido, podriéndome. Alguien me menosprecia. Pero cuando estando Jesús, cambió, ¿verdad? ¿No? Cambió era. Estaba muy agradecido. Lleno de alegría, gozos. Luego de esta casa, ya no más olía. ¿Qué no más olía? No había rencor, se fue. Rabia se fue. Desesperanza se fue. Gracias, Señor Jesús. Sí, usted vino para mí. Usted muriéndose en la cruz limpió todos los pecados. Gracias. Hasta esa enfermedad, todo va a solución. Estaba muy feliz, contento. Pero los discípulos ¿qué vio los discípulos? Está malgastando, dice. Ay, ¿por qué echa en la cabeza de Jesús? Según los discípulos decían, ¿qué decían? Echando ese perfume, perdicio era, perdió. Entonces, los discípulos molestaban a esa mujer. ¿Por qué gasta? Era? Porque en el corazón de discípulos es más grande. ¿Qué es más grande? En el corazón de Jesús, en el corazón de los discípulos, ¿qué era más grande? Ellos materiales más grande. Ellos dinero más importante era. Porque está perdiendo, echando dinero. Eso vendiendo, mucho dinero, materiales. Eso servirá, dice. En sus corazones más grande era. Materiales, dineros, profesionales. Estos mejor, más grande. Pero la mujer diferente era. La mujer más grande, más precioso. ¿Qué es? Jesús. Jesús me ha dado esta salvación. Por la muerte de Jesús soy limpia, soy justo, perfecto. Jesús no va estando conmigo, todo va a resolver. Por eso para mujer nada era, nada ese perfume. Jesús estando con esos miles, ese perfume puede dar. Pero en el corazón de los discípulos se sintieron que es más grande. El material, el dinero, eso es más grande. Entonces Jesús habló, discípulos, no molesta a esa mujer está haciendo muy bien. Ella está preparando mi sepultura. ¿Qué está preparando esa mujer? ¿Qué quiere decir, hermano? Está preparando la sepultura. Ella creyó, recibió a Jesús en su corazón. Jesús va a morir por mi pecado. Jesús muere, me ha dado la salvación. Gracias, Señor Jesucristo. ¿Qué puedo dar? Usted me ha dado la vida, esta salvación, también gozo, alegría, todo agradecimiento. ¿Qué voy a dar? ¿Qué quiere dar? ¿Qué quiere dar, hermanos? Ella, único perfume. Aunque es precioso, eso echando en la cabeza de Jesús. Comparando la salvación que me ha dado, nada. Ese perfume, nada, insignificante. ¿Sí? En otra parte, con el cabello de la mujer, ¿qué hace? Lavando era. Hasta pie. Sus cabellos. Creo que alguna hermana que tiene cabello corto no puede, ¿verdad? No justo cabello largo. Lavándose. Qué insuficiente era. Aún mi cuerpo, mi cabello lavando, no alcanza esta salvación que me ha dado, ¿no? Jesucristo. ¿Quién puede hacer? Lleno de agradecimiento, lleno de amor. Luego ellos sirviendo.
echaba y aceite. Pero los discípulos, ellos diferentes eran sus corazones. Ya regresamos a Mateo capítulo 26. Ya 12, el versículo 12, luego 13 voy a leer, luego terminamos. ¿Ya encontraron San Mateo capítulo 26, el versículo 12? 12 voy a leer, ¿sí? Luego 13 ustedes pueden leer, ya voy a leer 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. El versículo 13 ustedes, 1, 2 y 3. Olvidaron cómo debe leer, hermanos, ¿sí? Descansando en Nochebuena, ¿sí? Olvidaron, con familia, ¿no? Pasando. Y aquí donde predica el Evangelio, transmite esa historia. ¿Qué historia? Sobre esa mujer. Esa mujer tenía agradecimiento, ¿verdad, no, hermanos? Sí, hermanos. Sí, Jesús le gustó mucho el corazón de la mujer. El corazón de mujer más grande, Jesús. Porque Jesús me ha dado la salvación. Me dio la vida, me dio la justicia. Entonces eso nada era nada. Mientras sirviendo, Jesús, ¿por qué no va a proteger? Esta mañana nosotros escuchamos, ¿no? Sobre Simón, era leproso. Antes de llegar en su casa, su vida era muy desordenada. También su vida es vacío. Además, olía era. Sí, feo, ¿verdad? ¿No? Tal vez en nuestra vida iguales. Tal vez en nuestra vida no encontramos. No recibimos Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Solo sale de nosotros rabia, rencores, desordenada, sucios. Pero esta mañana todos recibiendo. ¿Quién recibiendo? Jesús era. Jesús murió por mi pecado. Jesús me ha limpiado perfectamente. Gracias. Recibiendo corazón de Jesús, luego viviendo. Era como igual que esa mujer, sí, sirviendo, viviendo. Para mí eso nada es. Sí, comparando la muerte del Señor Jesucristo, nada es estas cosas. Por eso sirviendo para el Evangelio, para el Señor, Jesús también va a levantar. ¿Quién? Mira a ese hermano fulano, viviendo para mí, levantando más altos, luego permitiendo todas las cosas necesarias, no solamente la salvación, todas las necesidades, permitiendo, guiando, protegiendo, va a bendecir más. Esta mañana los hermanos, tal vez nosotros más echamos, ¿no? Este mundo, materiales, también dineros, o también para mi carne, para mí. Sí, pero esta mañana sí recibimos la salvación, hermanos. Esa salvación más grande que todos, que es Cristo dio su muerte para esta salvación, hermanos. Para estudiar también para el Evangelio, para negociar también para el Evangelio, también comprar, ¿no? Comprando material, también para quién, para el Evangelio. Así los hermanos, para el Evangelio viviendo, Jesús también va a levantar a ustedes. A través de ustedes quieren mostrar la obra del Señor Cristo. Usar era que huele, ¿no? Ya no más huele en la casa de Simón, sí, olor aromático. A través de ustedes, primeramente recibiendo, ¿no? El corazón de Jesús en su vida, a través de ustedes va a oler. ¿Qué va a oler? ¿O hediondo es? ¿Qué va a oler? Sí, amor de Jesús. La obra de Jesús manifestando
todas las personas quieren estar con usted, quieren escuchar de ustedes este amor del Señor Jesucristo. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos. Anuncio, hermanos, hoy es Navidad, ¿no, hermanos? Sí, todos feliz Navidad, hermanos. Sí, pase un buen tiempo con su familia. Entonces, por eso hoy no hay culto de la tarde. O no reacciona a nada. Creo que le gusta mejor no hacer culto de la tarde. Hacemos culto de la tarde, ¿está bien? O sea, hoy día no hay culto de la tarde. Que pasen buen tiempo con su familia juntos. Y tampoco tenemos culto, tampoco tenemos reunión grupal. ¿Sí? Terminando, puede ir, pasar. Sí, hoy es mejor culto, parece. Sí, mejor culto. No hay reunión grupal, ¿sí? Terminando, pueden almorzar con su familia y transmitir, ¿no? Es el Evangelio, el amor del Señor Jesucristo. Anuncios, hermano, eso hablaré. Y ofrenda decidida nosotros realizamos cuando ustedes desean participar, como el día viernes, ese lugar realizamos, ¿no? Era muy chico, quedamos, ¿no? Sí o sí queremos trasladar un lugar grande, amplio. Pues estamos comprando un lugar más grande de Achachicala. Realizamos ofrenda decidida. Los hermanos cuando salga, hay entrada ahí al foli. Todavía no han participado ofrenda decidida, ahí pueden decidir luego y participar. Entonces, la compra de inmueble en Achachicala, los hermanos orando y apoyamos todos los hermanos. Uniendo los hermanos, eso no es sueño, era sueño, cumplirá, ¿no? Va a cumplir. En ese más mejor, amplio, grandes, podemos realizar. Luego también estamos convocando, ¿no? 18ª convocatoria de seminarios. Entonces necesitamos, ¿no? Varios lugares ahora. Dios está abriendo, ¿sí? Milagrosamente aquí en Bolivia. Actualmente 12 ciudades, 12 lugares, iglesias llevando el Evangelio. Pero hay más lugares, ¿no? Está pidiendo, también queremos fundar iglesia. Entonces, hermanos, pido oraciones, que Dios envíe más siervos, también más seminaristas. Inscribiéndose en la oficina, en página web, en Facebook, Misión Bolivia, puede inscribirse descargando los formatos. Luego, últimamente, con entrevista avisaremos, hermanos. Y luego también estamos inscribiéndose, ¿no? Campamento Mundial de Colombia, luego Argentina. Terminando atrás están preparados las mesas, inscripción de Campamento Mundial en Colombia, también en Argentina, hasta en Ushuaia, en diferentes fechas, ¿no? Y todos los hermanos pueden inscribirse y participar. Luego participando no solamente ustedes, ¿no? Nuestra familia, también todavía no conocen nuestro evento, es enorme, también muy divertido. Luego que escuche el Evangelio y pueden invitar, inscribirse con invitados juntos, hermanos. Aquí en la pantalla, ¿no? Ustedes pueden ver inscripciones. Entonces, inscripción tiene entrada, en la mesa de inscripción todo va a informar. Desde ahora queremos recibir inscripciones, porque un golpe pagando cuesta, hermanos, porque necesita gasto personal, necesidades. Por eso es el monto de entrada. Desde ahora, poco a poco, usted, Dios permita, pagando, ahorrando en la oficina, en la inscripción. Y poco más de un mes tenemos, no tiempo todavía. Por eso Dios permita poco a poco, ustedes pagando, luego va a completar el monto de entrada. Ahí todos hermanos con invitados juntos y participaremos, hermanos. Luego también estudio bíblico con Pastor Ospag, ¿no? El estudio El Evangelio de San Juan a través del canal Cristo TV, los miércoles 7 de la noche, los sábados 6 de la tarde, transmitimos
nivel nacional, hasta todo pueblo, hasta todo el campo está transmitiendo. ¿Sí? Entonces los hermanos pueden invitar, ¿sí? Los hermanos pueden escuchar también la gente que todavía no conoce. Por eso invitar, puede enviar el link. También tenemos aquí oficina, volante, todos, y puede evangelizar de esa manera. Luego también, aquí en la iglesia estamos aprovechando las vacaciones para nuestros hijos, niños, academia de ballet, fútbol, danza, nosotros enseñamos. Entonces los hermanos, sus hijos que pueden traer a la iglesia, que aprenden, ¿no? Ellos, después de esa academia, enseñanza, también enseñamos inglés, aparte, inglés para que sea más intelectuales nuestros hijos, inglés enseñamos. Si los hermanos pueden preguntar todas las cosas en las oficinas. Sí, entonces esta tarde ya no hay más, ¿no? Reuniones, todos los hermanos pasen un buen tiempo con su familia. Luego también pido oraciones, y porque nosotros viajamos, ¿no? A Chulumaño. Sí, los hermanos de Chulumaño también necesitan, ¿no? Y realizar actividades. Por eso de acá enviamos nosotros los seminaristas a algunos hermanos que puedan apoyar el trabajo. Luego iglesia Quime también están los maestros de niños, porque hoy día 1000 niños, ¿sí? Alcaldía de Alquime, donde está Israel, Iglesia Generación de Fuego, está realizando. Dios abrió, entonces el alcalde preparó 1000 regalos, dice, para hacer, ¿no? Está apoyando. Entonces Oruro también, ¿no? Iglesia Oruro también, Dios abrió con policía, 500, imagínate, 500 regalos, juguetes. La iglesia de Oruro está realizando, escucharon la palabra de Dios, Dios abrió. También Ribera Alta mandó fotos, no se veía, ¿sí? El fin, puros niños, miles, demasiado. Entonces ahí también escuchó el evangelio en Ribera Alta. Que iglesia Ribera Alta es más difícil la condición de nuestra misión, pero ahí por la fe evangelista justo, ¿no? Se está realizando por la fe. Miles niños ahí estaban. Entonces pido sus oraciones. Luego hasta este mes sigue nosotros realizando venta de garaje, ¿sí? En el viernes han visto, muchos hermanos trajeron, también eso vendimos, ¿no? Venta de garaje. Lo que no necesita, pero tiene valor en su casa, solamente espacio nomás agarra y pueden traer. Eso nosotros hacemos venta de garaje, los hermanos económicamente pueden conseguir comprar. Luego ese venta también usamos para el evangelio este mes, como fin de año, muchos eventos, actividades. Estamos llevando también a la cárcel, régimen penitenciario, asilos y hogares. Diferente, ¿no? Zona también está realizando gira de navideña, los niños. Entonces los hermanos hasta este mes sigue, ¿no? Para hacer venta de garaje. Entonces ahí ustedes, todos que pueden traer, que no usan, ¿no? Aquí va a servir. Luego aquí saliendo pueden comprar muchas cosas preciosas, ustedes van a ver, ¿no? Entonces ahí económicamente puede usar. ¿Está bien todos? Sí, entonces luego hay única reunión, solamente una reunión nomás ahora realizame, ¿no? Terminando, solo guía de reunión zonal, solo guía. Para el próximo año que viene queremos realizar, y brevemente quiero coordinar solamente guía de zona, si ahí terminando culto, rápidamente aquí adelante conmigo reuniremos. Orando terminamos, hermanos. Dios Padre, muchas gracias. Como mi vida también, igual que la casa de Simón, era desordenados, también sucios, muy egoísta. Solo quería vivir para mí, para mi carne. No quería escuchar y algunas exhortaciones, algunas cosas
por el Evangelio. Tampoco quiere recibir los problemas, dificultades por la iglesia, por el Evangelio. Solo quería vivir para mí, sí, tranquilamente, cómodamente. Pero esta mañana escuchando a través de Simón leproso, igualito que mi vida es, olía muy feos, llena de maldad, sucios, desordenados. Pero un día yo también encontré a Jesucristo, escuché ese gran amor que murió por mi pecado en la cruz, que soy nada malos, solo desea llenar mi vientre. También no importa otra persona, solo para mí. Pero un día, escuchando, Jesucristo murió por mi pecado. No solamente limpió mis pecados, mis maldades, transgresiones, todos llevó limpio. Además, viviendo con Jesucristo este mundo, recibiendo su guía, su corazón, todas las necesidades, ya Jesucristo cubre todos. Ahí podía ver en esa casa de Simón, ya no más huele, lleno de olor rico, aromáticos, sí, rico, como rico olores. Además, esa mujer echándose por el agradecimiento de la muerte del Señor Cristo, aunque ese alabastro, perfume es muy caro, pero no importa, más importante es Jesucristo. Dios Padre, todos los hermanos que están en esta mañana recibieron la salvación, recibió Jesucristo en nuestra vida, y valorándose más importante, más grande que todas las cosas de nosotros, sirviendo para Él, viviendo por el Evangelio. Jesús también levantando más altos ante todas las personas, luego mostrando gran bendición de Jesucristo, luego toda la necesidad cubriendo, acompañando, manifestando. A través de los hermanos de La Paz, mucha gente, también nuestros amigos, conocidos, verán ese amor de Señor Jesucristo, ese olor de Jesucristo, recibirán el Evangelio, la palabra de Dios. Hoy día es Navidad, todas las personas recibiendo ese Jesucristo nace en su vida. Luego no más huele era como casa de Simón, sino huele gran, ¿sí?, olor de Señor Jesucristo, cada uno de nosotros, ellos. Gracias a Dios y oramos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana entre los hermanos libremente compartiendo, si pueden y pasar buen tiempo con su familia. Terminamos, hermano. Solamente guía de zona, ¿no? Aquí adelante.